Tengan todos ustedes un muy buen día. En el día de hoy nos encontramos con el objeto de verificar algunos aspectos que hemos estado trabajando en desarrollo del módulo relacionado con la responsabilidad penal de los menores. Como ustedes se han podido dar cuenta, pues hemos intentado desarrollar el módulo dentro de una perspectiva ciertamente jurídica donde pues, predomina el aspecto típicamente penal, también tratamos aspectos penales, aun cuando también tratamos de hacer algunas asociaciones de orden sociológico, criminológico, si se quiere. Hoy en día la criminología recibe el nombre de sociología jurídico-penal. También lo hicimos, pues consideramos una perspectiva típicamente constitucional, de fundamentación penal constitucional, conforme con la cual dimos inicio desde el concepto de función punitiva del Estado y nos concretamos en cuanto tiene que ver con la responsabilidad de los menores, siempre conservándonos dentro del programa constitucional de derecho penal. Ese pues es un aspecto eminentemente penal de justificación y filosófica de contenido típicamente penal, es decir, corresponde a un esquema de tratamiento muy consecuente con las doctrinas tales como las de Ferrajoli. Hoy pues a través de este ejercicio lo que vamos a tratar de hacer o lo que vamos a proponer es una serie de inquietudes a partir de las cuales se podría hacer una presentación o verificar una visión no paralela ciertamente, pero sí enriquecedora del aspecto estrictamente jurídico y estrictamente jurídico penal. Miremos. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que justifica el tratamiento penal preferencial, por decirlo de alguna manera, diría tal vez más bien especial, que desde la perspectiva penal reclaman los menores, diríamos que esto se justifica desde una concepción constitucional en donde se favorecen los derechos de los menores. Es decir, en tanto la Constitución demanda hacer prevalecer los derechos de los menores, estos mismos reciben un tratamiento penal especial. De ahí pues surge un código penal especial que supone un tratamiento asimismo especial para los menores infractores de la ley penal. Sin embargo, hay algo que los puede inquietar. Si pensamos en términos de prevalencias de derechos constitucionalmente hablando, encontramos que no solamente prevalecen los de los menores, sino que también prevalecen los de algunos grupos en circunstancias de vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas en manifiesta condición de incapacidad o de situaciones sociales de vulnerabilidad, por ejemplo, los ancianos. Pero sin embargo, ustedes no van a encontrar en ningún momento que ni siquiera por inquietud surja o se genere la probabilidad de que se haya tantos códigos penales o tantos estatutos penales como grupos vulnerables haya. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría pensar generar un código penal especial para desplazados. A nadie se le ocurriría pensar en generar un código penal en particular o de código de procedimiento penal para ancianos. O a nadie se le ocurriría pensar la generación de un código penal con su correspondiente tratamiento penal especial para discapacitados. El asunto es que desde la perspectiva de los menores sí tenemos una situación especial y que genera la particularidad de un código penal especial y de procedimiento penal en particular. ¿Por qué es así? Podríamos dar una respuesta eminentemente formal. Diríamos que simple y llanamente porque la Convención sobre los Derechos de los Niños y la legislación internacional en general sobre los derechos de los menores así lo ordena. Esa podría ser una explicación que podríamos decir satisfactoria desde un punto de vista eminentemente formal. Sin embargo, si buscamos razones extrajurídicas que justifiquen ese tratamiento especial, muy probablemente se diría que los menores reclaman un tratamiento especial en cuanto son menores y ello se explicaría específicamente en su condición de vulnerabilidad. Por consiguiente, diríamos que un menor infractor es una persona que reclamaría un tratamiento penal especial que no se podría equiparar al de los mayores. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en términos de las experiencias criminológicas conocidas, reconocidas, encontramos que pareciera que las prácticas o los datos que arrojan los estudios no se compadecen con esa consideración. Específicamente, si se miran los estudios criminológicos, independientemente que sean demasiado científicos los recursos técnicos a los que se haya acudido, los recursos, digo, técnicos en el sentido de investigación, muy seguramente se llega a la conclusión o se verifican las conclusiones frecuentes de que no hay nada más peligroso que la intervención de un menor en la realización de delitos.
Podría proponerles el ejemplo más recurrido, más evidenciado en una sociedad como la nuestra, y es que es muy peligroso, por ejemplo, que haya menores involucrados en atracos. Precisamente lo que revelan los estudios es que las actitudes de los menores involucrados en los atracos suelen ser bastante agresivas, en el entendido de que usan las armas casi que como lo pueden hacer a la manera de un juego, mientras que las personas adultas, que son un poco más conscientes de las consecuencias que esto trae, no tanto en relación con la víctima, sino en las consecuencias penales de castigo o de aflicción incrementada para ellos cuando incurren en esta clase de comportamientos, pues esa visión parece que los hace ser más cautos o más prudentes y solamente acuden a prácticas demasiado violentas cuando es absolutamente necesario. Pero el menor no hace eso. Desde ese punto de vista, pues es mucho más peligroso que a usted lo atraque un menor que lo atraque un adulto. Si a eso le agregamos, pues el tamaño del menor en comparación con el adulto suele ser menor, suele ser inferior, en consecuencia, pues la probabilidad, si lo ataca con un arma blanca, perfectamente el ataque puede llegar a ser mortal. Desde ese punto de vista, si uno piensa que el menor es menos peligroso, la respuesta que da las prácticas sociales, las investigaciones que se han hecho son exactamente contrarias. Por otro lado, uno puede pensar que, bueno, el menor, porque desde esa concepción que en algún momento se manejó, conforme con la cual el menor o los niños son el futuro de una sociedad, pues consideraríamos que reclaman un tratamiento penal especial. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver históricamente, eso no es verdad. Si verificamos que los menores reciben un tratamiento social especial a partir del siglo XX, encontramos que antes del siglo XX eso sencillamente no ocurría. De hecho, las explicaciones que han surgido indican que las personas preferían no involucrarse emocionalmente ni siquiera con sus hijos, sino después de que habían superado una cierta edad correspondiente con los momentos en que se hubiesen desarrollado inmunológicamente y que aseguraran por lo menos la probabilidad de que tendrían un desarrollo más o menos normal. En algunas épocas, particularmente siglo XVII, siglo XVIII, las personas preferían no involucrarse demasiado con sus hijos, sino hasta cuando adquiriesen los 4 años de edad. Antes de ello preferían no hacerlo porque el nivel de mortalidad, de morbilidad era bastante alto. Por suerte que poco más o menos la proporción era que de 6 niños que nacían morían 6. Perdón, de 10 niños que nacían morían 6. Por suerte que la probabilidad entonces de que existiesen duelos a causa del el involucrarse emocionalmente con los hijos, pues se incrementaba si tenían vínculos anteriores a los 4 años. Por suerte que las prácticas sociales indicaban que preferían involucrarse después de que los niños alcanzaran los 4 años. Desde ese punto de vista nos surgen una serie de inquietudes. Una, ante todo, que la protección especial de los niños tiene una fuente formal, más que material. Otra, que no tiene un origen natural. Es decir, eso no se lo podemos achacar específicamente a una institución de derecho natural, sino que es una creación social que tiene fecha de nacimiento específica y que se verifica durante el siglo XX, con una tendencia a partir de las normas de Naciones Unidas hacia una hiperprotección de los menores. Por otro lado, pensar en términos de que un menor es menos peligroso, esto es absolutamente falso si lo pensamos en los términos de los estudios que se han verificado. Por otra parte, el hecho de la existencia de un código penal que de una u otra manera otorga un tratamiento privilegiado para los menores, privilegiado en el sentido de que lo que se busca es que, a pesar del principio de personalidad de la pena en tratándose de menores no es tan aflictiva como lo puede ser con respecto a los mayores. Nos preguntamos si verificamos prácticas o experiencias específicas, como podríamos citar la del Reino Unido, donde se da tratamiento privilegiado a los menores, quizás un poco más privilegiado que el que se da aquí en Colombia. Eso ha generado un efecto exactamente contrario, donde hay más actividades criminales por parte de los menores sin la probabilidad de que intervengan ni las autoridades ni los padres. De suerte que eso ha generado el efecto exactamente contrario. Nos proponemos generar una inquietud fundamental que les pedimos, o la idea de esta actividad en particular es que ustedes procuren una respuesta a esta inquietud. La inquietud indica que
tenemos suficiente correspondencia entre nuestra realidad social y nuestro Código de los Menores. Quiero decir, la Ley 1098 del año 2006 es afortunada en el sentido de que es apropiada para la clase de juventud que tenemos o no lo es. Desde ese punto de vista, se deben hacer cambios, se debe mantener la ley, es decir, perfectamente podríamos contestar, o pueden ustedes contestarse que la respuesta es afirmativa, en el sentido de que sí tenemos una legislación apropiada. Sin embargo, no tanto pensando en los mayores, porque esa ley parece pensada por mayores para menores, sino pensando en los menores propiamente tales, la pregunta en concreto es, o la inquietud que queremos formular y que queremos generar toda la discusión que ello pueda suscitar,